Ahora sí. Bien, este tema es un tema nuevo, sí, está en realidad porque justamente estamos tratando una parte que tiene que ver con la geometría, y en particular este teorema de Pitágoras tiene que ver con los triángulos rectángulos. ¿Sí? Yo voy a tratar de dibujarlo lo más rectángulo y lo más triángulo que pueda, ¿sí? No quedó demasiado recto, pero bueno. A ver, vamos a hacer algo más fácil. Vamos a buscar una regla, paso por acá. Vamos a dibujar un triángulo, rectángulo, sí, que es con lo que vamos a estar trabajando. Ahí, ahí, y ahí. Bien, los triángulos rectángulos son esos triángulos, sí, y se llaman rectángulos porque tienen un ángulo recto. Este ángulo mide 90 grados, ¿sí? Unos triángulos podría dibujar un montón, ¿sí? Existe un montón de triángulos con sus características, sus clasificaciones, etcétera, etcétera. Pero nosotros en este teorema en particular, sí o sí necesitamos que el triángulo que yo esté utilizando sea un triángulo rectángulo, es decir, que uno de sus ángulos sea recto. ¿Bien? Con esa condición de yo tener un triángulo rectángulo, yo ya puedo aplicar este teorema que es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Está? Este teorema que me dice, el triángulo tiene tres lados, ¿sí? El que está al frente, ¿sí?, de ese ángulo recto, al frente, es la hipotenusa. Y es el más largo, ¿sí?, de todos los lados del triángulo. Hipotenusa, ¿sí? A los otros dos yo los voy a llamar catetos. Y este teorema, ¿sí?, el teorema de Pitágoras, me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Esta igualdad, ¿sí?, se cumple para cualquier medida, para cualquier valor, para cualquier triángulo que sea rectángulo. O sea, si yo agarro esta medida y le elevo al cuadrado, me va a dar lo mismo, va a dar el mismo resultado que si yo agarro esta, le elevo al cuadrado, y agarro esta, la elevo al cuadrado y la sumo. ¿Sí? Me está diciendo eso, que este lado elevado al cuadrado es lo mismo, me da el mismo resultado que si elevo al cuadrado estos dos y lo sumo. ¿Bien? Con esa igualdad yo puedo trabajar y descubrir los lados que me faltan de algún triángulo en particular. ¿Sí? ¿Por qué? Primero que nada, para que, por ejemplo, en el punto 1, ¿sí?, para que se cumpla si eso o no es un triángulo rectángulo, tiene que cumplir con esta igualdad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ir resolviendo algunos. El punto 1A, ¿sí?, me dice que los lados de un triángulo valen 1, 2 y 3. ¿Bien? Lo primero que tengo que reconocer es que hay uno que es más largo que los otros, que es el 3. Y lo segundo que tengo que probar, porque me pregunta si alguno de estos tres números cumple con el teorema de Pitágoras, lo que yo tengo que probar es que esto y esto de acá me dé igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? La hipotenusa va a ser 3, porque es más grande. Entonces tengo 3 al cuadrado. Me tiene que dar igual que los otros dos elevados al cuadrado. El 1 al cuadrado y el 2 al cuadrado. Entonces tengo 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Yo lo que hice fue utilizar esto y cambié las letras por los números. Sí o sí, la H por el más grande, ¿sí? Y los otros dos no importan, por haber puesto 1, 2 o por haber puesto 2, 1, da igual. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, cuando yo resuelvo esto, ¿qué me pasa? 3 al cuadrado me da 9. 1 al cuadrado me da 1 y 2 al cuadrado me da 4. Ahora, cuando lo sumo, me da 9 de un lado, 5 del otro. ¿Eso qué quiere decir? Que estas medidas no cumplen, ¿sí?, con el teorema de Pitágoras. Bien,
Ahora, pruebo, por ejemplo, con el de al lado. En el B me dice que las medidas son 6, 8 y 10. ¿Quién sería de esos tres números la hipotenusa? Pregunto para ustedes. 10. El 10. El 10. ¿Sí? Ya sé que la H la voy a cambiar por 10 y estos dos los voy a cambiar por el 6 y el 8. No importa el orden, puedo poner el 6 primero, puedo poner el 8 primero, me da igual, pero lo que sí tengo que hacer es el 10 elevado a la 2, que me tiene que dar igual a, y elijo el 6 porque está primero, el 6 elevado a la 2, más el 8 elevado a la 2. ¿Bien? Y resuelvo eso para ver si se cumple esta igualdad que estoy proponiendo acá. Entonces digo, 10 al cuadrado es 10 por 10, que me da 100. 6 al cuadrado es 6 por 6, que me da 36. Y 8 al cuadrado es 8 por 8, que me da 64. Esto sigue siendo 100. Y acá tengo 36 más 64, 4 más 6, 10, me llevo una, 3 más 6, 9 y una más, 10. Como me dio 100 y 100, ¿sí? O sea, el mismo número, igual número, 100 de un lado y 100 del otro, estas medidas, ¿sí? 6, 8 y 10, cumplen con el teorema de Pitágoras, por lo tanto, son un triángulo rectángulo. O sea, si yo tuviera este triángulo y yo hubiese puesto 10, 6 y 8, estaría bien. ¿Se entendió lo que hay que hacer en el 1? ¿Sí? Hay que ir probando, ¿sí? Si cada uno de esos valores cumple con el teorema de Pitágoras. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Genial. ¿Se viene entendiendo, Manuel? Sí, sí. Bien, buenísimo. Ahora, en este caso yo conocía las medidas del triángulo, es decir, conocía los tres lados del triángulo. Pero ¿qué pasa si yo no conozco uno? Puedo averiguarlo justamente con este teorema, ¿sí? Voy a pasar a dejar de tener una cuenta, como la que veníamos resolviendo, pero voy a tener ahora una ecuación, ¿sí? Con una x, que va a ser ese número que ya no voy a conocer, y que voy a tener que averiguar usando el teorema de Pitágoras. ¿Cómo va a ser esto? Fíjense que en el punto 2, le borré esto un poquito, hay un triángulo y dice que ese triángulo, las medidas son 9 centímetros, 12 centímetros, ¿sí? Y este lado, que no sabe cuánto vale, hay que averiguarlo, ¿sí? Vamos a ponerle X, porque no sé cuánto vale. Entonces, ese lado que yo no conozco, que no estoy conociendo de ese triángulo, ¿qué lado es? ¿La hipotenusa o un cateto? ¿Dónde está la X? Sí, Una Ay, no me sale el nombre. La hipotenusa. sí, sí, genial, esa, hipotenusa, ¿sí? Vamos a poner nombre por acá arriba para que... Hipotenusa. Entonces, donde está la H, yo ahora voy a poner una X, porque no la conozco, ¿sí? Va a seguir elevada al cuadrado, como hacía con los números. Y estas dos letras, que son los catetos, eran los otros dos lados. ¿Y cuánto van a valer? 9 y 12. 9 y 12, ¿sí? Entonces voy a tener 9 al cuadrado más 12 al cuadrado. Bien. Fíjense que yo ahora tengo una cuenta donde tengo una X. Tengo una expresión donde tengo una X. Entonces, lo que tengo, ¿sí? Es una ecuación que resolver. ¿Está claro? Sí, como si tuviera que buscar el valor de X. Exactamente. Justamente eso es lo que tengo que hacer entonces. Esto que son números, ¿sí? Lo voy a poder resolver sin problema. Voy a poder hacer 9 al cuadrado, 12 al cuadrado, lo sumo y me va a quedar un número, ¿sí? Justamente vamos a hacer eso. La X va a seguir quedando de este lado, porque tengo justamente todos los números de este lado, así que tengo 9 al cuadrado es 9 por 9, que me da 81.
12 al cuadrado es 12 por 12, que me da 144. Los puedo sumar, porque son números. 81 más 144 me da 26. No, me dan 5, 8, 4, 12. 225, ahí está. Bien. Y lo último que me queda es dejar la X sola, que tiene S2 ahí arriba. Bien. S2 ahí arriba va a pasar como raíz para el otro lado. ¿Sí? Entonces, X va a ser igual a la raíz de 225. ¿Bien? ¿Está? Sí. Acá ya van a poder usar calculadora, ¿sí? La raíz de 225 es 15. Por lo tanto, esa X, ¿quién era? El hipotenusa. La hipotenusa. O sea que la hipotenusa, que antes yo no conocía, ahora sé que vale 15 centímetros. ¿Se entendió? Sí, profe. Genial. Bien. Ese es uno de los casos que me puede pasar. ¿Está? ¿Qué quiero decir? Que yo conozca los dos catetos y no conozca la hipotenusa. El otro caso que me puede pasar es que yo conozca la hipotenusa y un cateto y no conozca el otro cateto. ¿Sí? Vamos a hacerlo con estas mismas medidas, pero supónganse que yo ahora no conozco el 9. Bien, sé que me tiene que dar 9 de resultado, pero vamos a ver cómo lo resuelvo. Si yo miro el trémulo así y lo tengo que resolver, ¿qué lados conozco? La hipotenusa y el cateto. Y un Muy bien, cateto. conozco la hipotenusa y un cateto. O sea que la hipotenusa vale 15, que tiene que ser igual a un cateto que vale 12, más el otro cateto que no lo conozco, elevado al cuadrado. ¿Sí? Fíjate que ahora, o fíjense que ahora, la X me quedó del lado de la suma y no me quedó solo. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que buscar es dejar la X sola. ¿Qué es lo primero que puedo hacer? ¿Cambiarlo de lado? Este No. número, pasarlo para el otro lado. ¿Pero qué signo tiene este número? Más Entonces, ¿cómo va a pasar para este lado? negativo. Muy bien, entonces me va a quedar 15 al cuadrado menos 12 al cuadrado igual a X. Y fíjense que ahora les queda algo más o menos parecido a esto, pero restado. Entonces, vuelvo a resolver las potencias, resto y paso esto como la raíz. Vamos a hacerlo igual para que vean que tiene que dar el número que nos aparecía acá. 15 al cuadrado, lo había encontrado hoy, que es 225, menos 12 al cuadrado, que es 12 por 12, que me da 144. Igual a X al cuadrado. 225 menos 144 es 81. Y como había dicho hoy, este 2 que está acá arriba, que es una potencia, pasa para el otro lado como la raíz de 81, que me va a dar 9. Por lo tanto, ese cateto que a mí me faltaba averiguar, vale 9 centímetros. ¿Bien? Esos serían los dos casos posibles, ¿sí?, que les va a suceder cuando tengan que utilizar el teorema de Pitágoras. Que no conozcan la hipotenusa y que conozcan los dos catetos, entonces se resuelve derechito para abajo, o que conozcan la hipotenusa y un cateto y tengan que averiguar el cateto que falta, entonces tienen que pasar restando el cateto y resuelven todo de vuelta para abajo. ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Bien. El 1 ya lo estuvimos haciendo, el 2 justamente se resuelve como esto, ¿sí? Está dependiendo del caso y dependiendo de lo que tengan. En el 2 lo que les pide además, ¿sí?, es que, lo voy a borrar para que se den cuenta, este ya está medio hecho, digo, pero les va a dar el trémulo así
ustedes tienen que averiguar dónde está el ángulo recto, ¿sí? El ángulo recto siempre va a estar en forma de L, ¿sí? Acá está el ángulo recto, acá está el ángulo recto, ¿sí? ¿Y por qué les pide averiguar el ángulo recto? Porque siempre al frente está la hipotenusa, ¿sí? Al frente del ángulo recto está la hipotenusa, ¿sí? Porque justamente es el lado que es más importante averiguar, ¿sí? Sí o sí tienen que saber quién es la hipotenusa. Los otros dos no importa, porque da igual, pero sí tienen que reconocer la hipotenusa, ¿sí? Que está al frente del ángulo recto. Una vez que reconozcan la hipotenusa, bueno, ya después pueden resolver todo eso. ¿Sí? Sí, profe. Bien, genial. Un detalle. Acá en estos ejercicios, ¿sí? Nos dio todos números bonitos, lindos, enteros, redonditos, ¿sí? En los problemas, yo les puse a propósito, ¿sí? Problemas donde van a tener raíces que no tienen resultado. Digo, por ejemplo, van a llegar a por acá y les va a dar, no sé, la raíz de 35. ¿Sí? O sea, esa raíz no existe. No existe en un número entero. Sí existe, sí es un número. ¿Sí? Si quieren buscar con la calculadora más o menos qué número es, eso lo pueden hacer. Pero le puse a propósito números así para que no se queden pensando de que siempre les tiene que dar un número redondo. ¿Está claro? Sí. Bien. ¿Qué otro consejo les puedo dar? Ah, Profe, en, sí. en los ángulos, le ponemos de si es de 90 grados y eso. Solamente a mí, o sea, no es necesario que averigüen cuánto valen todos los ángulos, ¿sí? Eso capaz lo vamos a hacer más adelante. Solamente a mí me interesa que puedan identificar o reconocer, ¿sí? Dónde está el ángulo de 90 grados. No es ni necesario que le pongan que vale 90, ¿sí? ¿Está? Con marcarlo así con un cuadradito, a mí ya me alcanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo importante de reconocer dónde está el de 90 grados es para saber que el lado que está al frente es la hipotenusa. Simplemente por Ah, eso. Los otros dos ángulos, por ahora, no me importa. Más adelante, capaz que sí trabajemos con el resto de los ángulos y sí les voy a pedir que me digan cuánto valen, pero por ahora el teorema de Pitágoras justamente solo habla de los lados, así que vamos a trabajar con los lados de un triángulo. ¿Sí? sí. Genial. Una ayuda que les doy. Para los problemas, ¿sí? Traten de hacerse algún dibujito para ver qué es lo que pasa. ¿Sí? ¿Estamos con tiempo? Sí, sí, vamos a hacer el A si quieren para que vean qué es lo que yo les digo. Vamos a borrar esto, así tenemos un dibujito para acá. Justo la fórmula la quiero dejar, así que vamos a borrar todo el otro. Bien, el problema 3A dice lo siguiente. Se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros de altura hasta un punto situado a 50 metros de la base de la torre. ¿Cuánto debe medir el cable? Bien, entonces la idea justamente es que ustedes puedan dibujarlo a eso. ¿Sí? Digo, no sé, por ejemplo, tienen una torre, imaginen que es una torre, no sé. Bien, está. Y que esa torre se quiere enganchar con un cable. Esto va a ser el cable. Esto vamos a tratar un poquito más derechita de última. Y esto es la torre. ¿Sí? Y me dice que, los datos que me da, dice que la torre tiene una altura de 25 metros. O sea que esto mide 25 metros. Y que se quiere atarle el cable desde la punta hasta un punto situado a 50 metros de la base. O sea que de la base a donde se quiere poner el cable, acá hay 50 metros. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiene que medir el cable? Eso es lo que yo no conozco.
esa medida que yo no conozco, que es el cable, ¿quién sería? ¿La hipotenusa o un cateto? La hipotenusa. La hipotenusa, ¿sí? Justamente el ángulo recto está acá, entonces eso es la hipotenusa. Conozco los dos catetos, que valen 25 y 50, entonces puedo utilizar la fórmula del teorema de Pitágoras para poder resolverlo. La hipotenusa, dije que no la conocía, uno de los catetos vale 25, el otro vale 50. Bien, acá ya si quieren se pueden ir ayudando con la calculadora, ¿sí? Porque va a dar números bastante grandecitos. Entonces, por ejemplo, 25 por 25 me da 625 más 50 por 50 me da 2500. El X me sigue quedando al cuadrado. Yo sumo, ¿sí? Esos dos y me da 3125. Y por último, cuando pase la raíz, me queda ese valor que, si yo lo busco en la calculadora, más o menos es 55,90 metros. Bien, fíjense que ahí aparecen los números con coma. La raíz del 3125 no es un número redondito, ¿sí? Por lo tanto, si yo lo busco, el cable va a tener que medir 55,90 metros. Casi 56 metros. ¿Sí? ¿Está claro? Eso es lo que yo me refería. Van a llegar a un resultado donde la raíz no la van a encontrar como un número exacto, ¿sí? Pero sí es un número que lo pueden hallar con el calculador. Si tienen una calculadora, ponen raíz de 3125, les va a dar un número con coma que es exacto. ¿Se entendió? Sí, profe. La vi que creo que te había preguntado que se trata de esos números en lo último. Sí. Sí, 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 ese casi era. todos los problemas van a ser con esos números, así con coma, digamos. Justamente los problemas a propósito que puse con eso. No sé si era esa la pregunta, Vicky. No. Igual tengo que ponerle el número en todos los No, casos que me dé un sí, número o con sea, coma. Se lo tengo que si ya poner lo dejan y dejo así, ahí. si lo dejan con la raíz, está bien también, digamos, porque justamente esto y esto es lo mismo, ¿sí? Yo para que está bueno que lo pasen a un número, ¿saben por qué? Para poder verificar si lo hicieron bien. ¿Por qué? ¿Yo cómo me puedo asegurar que lo hice bien? Bueno, justamente porque la hipotenusa me dio más grande que los otros dos lados. ¿Se entiende lo que digo? Es como una manera para que ustedes puedan verificar que lo hicieron bien. Si lo dejan así, también va a estar bien, ¿sí? Suponiendo que hicieron todo el recorrido correcto, ¿no? Pero si, imagínense que acá me hubiese dado, no sé, 45,2, ¿sí? Yo me vengo acá y me da 45,2, 25 y 50. No puede ser, porque este era el que tenía que ser más largo, ¿sí? Entonces, algo acá hice mal. Es simplemente para que ustedes lo puedan verificar. Pero si ustedes ya lo dejan escrito así, está bien también, no hay problema con eso. ¿Sí? ¿Era esa tu Profe, pregunta? profe, por ejemplo, en el D, Sí, ¿sería más o menos se resuelve lo mismo? Por más que esté con coma. sí, sí. Claro, por ejemplo, ahí una de las medidas te da con coma, pero en vez de, por ejemplo, poner 25, vas a poner 5,39 y lo vas a resolver en la calculadora. Vas a poner 5,39 al cuadrado, te va a seguir dando con coma. Ah, listo. ¿Se entiende? No, no se asusten con los números con coma, que ya estuvimos trabajando en números con coma. Son números comunes y corrientes. Nosotros estábamos acostumbrados a pasarlo en fracción. En este caso, si quieren lo pasan a fracción, si no quieren, lo trabajan con un número con coma. ¿Está? Sí. Bien, lo mismo con el punto E. En el punto E también tienen ahí con coma, así que lo pueden
lo pueden resolver así. ¿Bien? Sí, sí. Perfecto. Vicky, ¿alguna duda más? Chicos, ¿alguna duda más? No. Yo no, profe. No, bien. No. Ahí más o menos les di un pantallazo general, ¿sí? De cómo hacer el 1, el 2 y el 3. En el 3, que es lo que más les va a costar seguro, porque son problemas, ¿sí? Y los problemas hay que dibujarlos, hay que pensarlos. En algún que otro problema van a tener que sacar alguna cuenta previa antes, ¿sí? Para poder aplicar después el teorema de Pitágoras, ¿sí? Van a tener que resolver alguna figurita o alguna cuenta o algo por el estilo, para encontrar algún valor que le falte, ¿sí? Pero son los más difíciles. Después los dos primeros puntos son como para practicar justamente el teorema. ¿Está?